Hola a todos y todas, vamos a dar comienzo a la clase número 7. En este tema vamos a dejar un poquito aparte la probabilidad en principio y vamos a hablar de lo que es una distribución estadística y una distribución de probabilidad. Y después dentro de la distribución de probabilidad vamos a ver que hay distribuciones de probabilidad de variables discretas, que son las que nos dedicaremos unas pocas clases, y después pasaremos al tema siguiente, que son las distribuciones de probabilidad de variable continua. Y decir que os voy a explicar todo a través del siguiente ejemplo que os muestro a continuación. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que es una distribución estadística de frecuencias con el siguiente ejemplo. En un juego infantil hay una ruleta en la que la bola puede caer en 12 casillas con las puntuaciones que se indican a continuación. Bueno, pues tenéis que esta es la ruleta, que hay entonces 5 casillas que tienen la puntuación 1, 4 que tienen la puntuación 2, 2 que tienen la puntuación 3 y una que tiene la puntuación 5. Entonces imaginad que jugamos 100 veces a este juego y obtenemos los siguientes resultados: que la bola ha caído en el 1 40 veces, que la bola ha caído en el 2 37 veces, que la bola ha caído en el 3 13 veces y que la bola ha caído en el 5 10 veces. No sé si os suena esto porque en cuarto o incluso a veces en tercero se ven las distribuciones estadísticas. Entonces los valores que podemos obtener al realizar este experimento serían el 1, el 2, el 3 y el 5 al realizar el juego, y la frecuencia es el número de veces que se repite cada uno de los valores de x, y. Esta segunda parte de la tabla la explicaremos ahora a continuación. Entonces, decir que se trata de una distribución estadística, lo que se da mediante una tabla de frecuencias. Esta FI, vale, nos lo he puesto, imagino que todo os sonará, que lo habéis visto alguna vez. Las FI es lo que se llaman las frecuencias. Entonces se trata de una distribución estadística en la que se da mediante una tabla de frecuencia los resultados obtenidos pues, al jugar 100 veces al juego. Decir que se trata de una variable discreta, ¿vale? Explico qué quiere decir que la variable sea discreta, que esta variable solamente toma valores aislados, es decir, que puede tomar el valor 1, el 2, el 3 y el 5, pero no puede tomar el valor 1,5 ni el valor 3,7, son valores aislados, por eso se trata de una variable discreta. Cuando esto no ocurre se le llamará variable continua, las veremos más adelante. Que podemos representar la información que tenemos en esta distribución estadística, si queremos, mediante un diagrama de barras. Imagínate que también os sonará. Entonces lo que hacemos es poner las frecuencias en el eje de las Y, aquí ponemos los valores de FI de las frecuencias, y en el eje de las X los valores que podemos obtener al realizar el juego, los valores 1, 2, 3, 4, y subimos una barrita hasta la altura que nos indica la frecuencia. El valor 1 40 veces, hasta altura 40, el 2 37 veces, un poquito menos de 40, el 3 13 veces, un poco más de 10, y el 5 10 veces, así que, perdonad, he puesto un 4 y esto es un 5. Y el 5 que nos quedaría 10 veces, subimos la barra hasta la altura 10. Lo que os digo, todo esto os debería sonar. Es decir, que hay dos parámetros muy importantes en una distribución estadística, que son la media y la desviación típica. Vamos a recordar cómo eran las fórmulas, por si en alguno de los ejercicios os hace falta. Entonces calculamos como parámetros la media y la desviación típica, llamamos n mayúscula el número de veces que hemos realizado el juego, que en este caso es 100. Efectivamente, si sumamos las frecuencias vemos que nos da 100. Y recuerdo cómo se calculaba la media. Para calcular la media había que sumar el valor de xi por había que multiplicar el valor de xi por fi, después sumarlo, no sé si os suena este símbolo es el de sumatorio, sumar, y después dividirlo entre el número total de datos. Así que multiplico xi por fi añadiendo esta columna: 1 por 40, 40, 2 por 37, 74, 3 por 13, 39, 5 por 10, 50, y al sumarlo, que es lo que nos dice la fórmula, nos da 203. Así que sería la suma de xi por fi, 203, dividido por la n, que es 100. Y si dividimos, nos da que la media es 2,03, o sea que la media de las puntuaciones es 2,03. Y luego tenemos la desviación típica, el simbolito que se utiliza es este que veis aquí, sigma, y la fórmula es la siguiente: la raíz cuadrada, y lo que hay que hacer es multiplicar el valor de x elevado al cuadrado por fi, sumarlo todo, dividido entre n, y restarle la media elevada al cuadrado. A quien le suene perfecto, y a quien no, pues nada, consiste simplemente en aprenderse las fórmulas. Entonces, como necesitamos sumar los valores de xi al cuadrado por fi, pues lo primero que he hecho ha sido calcularlos en la tabla y luego ya sumarlos. Es decir, 1 al cuadrado por 40, 40, 2 al cuadrado por 37, 148, 3 al cuadrado por 13, 117, y 5 al cuadrado por 10, que nos da 250. Lo sumamos y obtenemos que la suma es 555, así que la fórmula de la desviación típica será la raíz cuadrada de 555 partido por 100 menos la media, que dio 2,03 elevada al cuadrado. Lo tenéis expresado en la siguiente hoja.
Y en ese caso, la desviación típica nos da al dividir, hacer el cuadrado, restar y luego la raíz cuadrada 1,195. Así que nada, como veis, en una distribución estadística de frecuencias lo que vamos a tener es los resultados que podemos obtener, las frecuencias, el número de veces que hemos obtenido cada uno de los resultados, que si toma valores aislados la variable es discreta y si no será continua, ya lo detallaremos esto más adelante, y que en una distribución de frecuencias o una distribución estadística hay dos parámetros que podemos calcular, que son la media y la desviación típica, usando esta fórmula que viene aquí. Y ahora pues vamos a ver qué diferencia hay entre una distribución estadística, como la acabamos de ver, o una distribución de probabilidad. Vais a ver que la diferencia va a ser que aquí en lugar de aparecer frecuencias van a aparecer probabilidades, por eso se le llama distribución de probabilidad. Entonces nada, en el mismo ejemplo que teníamos de antes, vamos a tener una variable que toma los valores, como veis antes, 1, 2, 3 y 5, y aquí en lugar de poner las frecuencias, el número de veces que se ha repetido cada una de esas puntuaciones, lo que vamos a hacer es poner la probabilidad de cada uno de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 1 al realizar este juego? Número de casos posibles 12 y hay 5 unos. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga el 2? Hay 12 casos posibles y 4 que son favorables, regla de Laplace que vimos ya en una de las clases, y que me salga el 3, número de casos posibles 12, número de casos favorables 2, y de que me salga el 5, número de casos posibles 12 y de favorables 1, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí detallado, ¿vale? Por la ley de Laplace, cuál es la probabilidad de que la roulette, la bola, caiga en el 1, que caiga en el 2, en el 3 o en el 5. Así que en este caso hablamos de una distribución de probabilidad, porque aquí en esta columna aparecen probabilidades, aquí le llamábamos distribución estadística o distribución de frecuencias porque teníamos en la segunda columna las frecuencias, ¿vale? Esa es básicamente la diferencia. Deciros que, bueno, que la suma de todas estas probabilidades siempre va a tener que ser 1, y que lo mismo, al ser una variable que sigue siendo discreta, le podemos asociar también su probabilidad, que podemos hacer también el diagrama de la misma forma, los valores que puede tomar la variable. De nuevo aquí tengo un fallo, son el 1, el 2, el 3 y el 5, y ahora ponemos pues nada, en el eje de las x los valores de que toma la variable x, y en el eje de las y en lugar de las frecuencias las probabilidades. Así que la probabilidad de que la pelota caiga en el 1 era 0,417, bueno, pues un poquito a ojo, un poco más de 0,40, de que caiga en el 2 0,33, pues lo mismo, un poco a ojo, que caiga en el 3 sería 0,167 y que caiga en el 5 0,083. Y aquí tendríamos dibujada también esta distribución de probabilidad. Los parámetros que caracterizan también una distribución de probabilidad son dos, igual que antes, la media y la desviación típica, solo que la notación que se utiliza, al menos para la media, es distinta, dependiendo de que estemos con una distribución estadística o con una distribución de probabilidad. Si estamos con una distribución de probabilidad, pues nada, decir que a la media, en lugar de llamarle, como habíamos visto antes, x con una barrita arriba, se le llama mu, la letra griega mu. ¿Y cómo se calcula? Pues nada, lo mismo, es una fórmula que hay que aprenderse, multiplicando el valor de xi por p sub i y luego sumándolo todo. Así que añado una nueva columna, si os dais cuenta es muy similar, antes añadía la columna de xi por fi y lo sumaba todo, pues ahora muy similar, añadimos la columna de xi por p sub i, que es la que tenéis aquí, y lo sumamos todo, es decir, 1 por 0,417, 2 por 0,333, 3 por 0,167, 5 por 0,083, lo sumamos todo, 1,999, pues justamente esa es la media. Y si queremos calcular la desviación típica, pues nada, vamos a ver cuál es la fórmula de la desviación típica y lo calculamos. Es la raíz cuadrada de la suma del valor de xi al cuadrado por p sub i menos lo que nos haya dado la media elevada al cuadrado. Es decir, añadimos una columna nueva, igual que antes añadíamos la de xi al cuadrado por fi, pues nada, ahora añadimos la equivalente, que sería xi al cuadrado por p sub i, 1 al cuadrado por 0,417, 2 al cuadrado por 0,333, 3 al cuadrado por 0,167 y 5 al cuadrado por 0,083. Lo sumáis todo y sustituís en la fórmula, así que la suma de todo ello da 5,327 menos la media que la habíamos calculado, 1,999 al cuadrado, y después ya la raíz cuadrada, y esto nos da 1,15. Así que como veis, cuando tenemos una distribución de frecuencias, pues tenemos los valores de xi acompañados de sus frecuencias, y cuando tenemos una distribución de probabilidad, los valores de xi, la probabilidad de cada uno de esos valores,
valores, que los parámetros son la media y la desviación típica, aprenderos las fórmulas en cada uno de los casos y la notación que se utiliza en cada uno de los casos también. Y bueno, como tarea 5 para que me presentéis el lunes, os he planteado un ejercicio que es similar a lo que yo acabo de hacer en el apartado A y en el apartado B de los ejemplos, que se lanza 100 veces un dado con los siguientes resultados, y os pido que hagáis un diagrama de barras, que calculéis la media y la desviación típica en este caso, y luego que escribáis cuál sería la distribución de probabilidad completando la tabla XY, cuál sería P sub I, las probabilidades, y que calculéis la media y la desviación típica usando la tabla. Así que nada, como veis en estos dos primeros apartados tenéis que usar lo que he explicado en el apartado A de distribución de frecuencias, y aquí en este tenéis que aplicar lo que hemos visto en el B de distribuciones de probabilidad. Entonces nada, en el resto de las clases no nos vamos a encargar de las distribuciones de frecuencias, sí de las distribuciones de probabilidad, y como os decía, distinguiremos en distribuciones de probabilidad para una variable que sea discreta y tome valores aislados, de distribuciones de probabilidad de variable continua, que veremos en el tema siguiente. Que paséis buen fin de semana y cualquier duda ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias.